El título del mensaje de hoy es Esperanza para los afligidos. Seguramente más de uno de nosotros ha pasado por un tiempo de aflicción, de necesidad y de desesperanza. Pero hoy Dios quiere enfocar nuestra fe, nuestra mente y corazón en su palabra otra vez para que no estemos decaídos, ni desesperanzados, ni con los brazos caídos o las rodillas paralizadas, inactivos, quizá con un sentimiento de autolástima o de autocompasión, lo cual no es provechoso para nadie, ni siquiera para nosotros. Pero deberíamos alentarnos y exhortarnos unos a otros con estas palabras, las de la Biblia. Y vamos a leer para esto un salmo a manera introductoria y ya en un ratito nos sentamos para poder reflexionar. Va a ver que se va a sentir muy entusiasmado con la revelación de la verdad de Dios hoy. Salmo 119, 116, un salmo largo, pero tomamos esta parte que dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Amén. Tome asiento, por favor, mi amado. Qué oración, hermano. Susténtame conforme a tu palabra. No es una oración quizá, en mi caso particular, y sé que en el de algunos lo es, pero no es en el de la mayoría de los cristianos. Los cristianos cuando oramos, dice: Señor, líbrame de esta persona, Señor, sáname, Señor, ayúdame con esta deuda. Y pedimos siempre algo que tiene que ver con lo terrenal y con que Dios envíe algo de ayuda sobrenatural en el ámbito terrenal. Pero nunca pensamos que Dios no es un Dios terrenal, sino es un Dios que, como dice la Escritura, es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. O sea, Dios es Dios. También debemos recordar esto, hermano, que sabemos, dice la Biblia, que los cielos fueron hechos por su palabra. Dice la Biblia, Él mandó y fue hecho. Él dijo y existió. Simplemente dijo y existió. Por eso el salmista sabe cómo orar. Quizás no sabe precisamente lo que está necesitando. La Biblia muchas veces en el Nuevo Testamento nos dice que muchas veces no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros o en nuestro lugar con gemidos indecibles, conforme a la voluntad de Dios, o sea, conforme a lo que estamos verdaderamente necesitando. Nosotros a veces pensamos que lo único que necesitamos es salir de una condición económica ajustada. A veces lo único que pensamos es que necesitamos sanarnos ya de nuestra enfermedad. Y Dios dice, lo que más necesitas vos es cambiar tu carácter o transformar tu manera de pensar. Y lo voy a lograr a través de la enfermedad, de la circunstancia difícil económica o de diferentes circunstancias que de otra manera no forzarían tu vida a reflexionar, a buscar a Dios. De hecho, la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No es necesario que pidamos ser librados de las tribulaciones, porque muchas son las tribulaciones, pero de todas ellas nos librará Jehová. O sea que el punto más bien es orar: Señor, susténtame conforme a tu palabra. En definitiva, no quede yo avergonzado debido a la esperanza que tengo. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Esto hace y te revela algo este par de versículos, hermano, que el hecho de que Dios te hable hace que tu vida, tu mentalidad cambie, tu perspectiva cambie, inclusive del futuro, porque Él dice: susténtame, ¿con qué? Con la palabra. Con la palabra, no dice con un milagro, con la palabra, con tu palabra, y seré salvo. Sosténme y me regocijaré siempre en tus estatutos.
cosa que usted ni yo podemos hacer. Usted no se puede regocijar siempre en el auto que se compró, en la salud que adquirió a través de un tratamiento o a través de un milagro. Usted se le acabó el gozo ya por la sanidad que tuvo, quizá, o por lo que se compró hace unos años. Ahora está renegando con eso. ¿Verdad? Pero no pasa lo mismo con la palabra de Dios. Que aquel que fue fortalecido y restaurado por medio de la palabra es aquel que aún sigue gozándose en el día de hoy por la palabra que le fue enviada. ¿Vio? Por eso es orar con inteligencia, es orar con revelación de la Escritura. Y me regocijaré siempre, siempre, siempre en tus estatutos, siempre en tu palabra. Usted ahora seguramente recuerda las veces que fue alcanzado por la palabra de Dios y cómo esa palabra de Dios le fortaleció y le sigue fortaleciendo hoy aún. Hoy aún le sigue fortaleciendo la palabra que Dios le dio. ¡Qué maravilloso! Entonces, podríamos decir, Señor, hoy yo quiero volver a depender de tu palabra. Susténtame conforme a tu palabra. Usted sabe que había un centurión romano, cuenta los evangelios, que se encontró con Jesús. Aquel que dijo, no soy digno de que entres en mi casa, porque él sabía que era un pecador. Pero era de esos romanos que terminaron siendo convencidos, como ayer el jefe de la cárcel, ¿recuerdan los que vieron la película? Terminó siendo convencido por Pablo, un hombre tan, como todos los romanos, crueles, violentos, algunos sanguinarios, que han sido impactados, quebrados por la palabra de Dios. Y como decía el apóstol Pablo, no intento convencerte, Jesucristo lo hará. Y se quebrantó el jefe de la cárcel. Era un prefecto romano. Vieron que la palabra de Dios es la que lo vivificó. Bueno, en el Evangelio se cuenta de uno que se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ten misericordia porque mi criado está gravemente enfermo. Di la palabra y mi criado sanará. Porque yo soy un hombre bajo autoridad, sé lo que es estar bajo autoridad y tener autoridad, sé lo que es. Sabía quién era Jesús, era el Señor. Sabía la autoridad que tenía Cristo, o sea, la entendió. A veces los cristianos de hoy todavía no entendemos lo que significa estar bajo autoridad. Bajo la autoridad de Cristo y bajo la autoridad humana puesta por Dios. ¿Recuerdan también en la película ayer los sediciosos dentro del grupo de los cristianos? Que naturalmente había cristianos que no eran cristianos, estaban en el grupo en la congregación de los santos de Roma, pero no eran verdaderamente cristianos, porque se manifestó cuando ellos fueron a asesinar a algunos guardias de la cárcel para libertar a algunos otros presos cristianos. Sin embargo, Pablo discernió claramente que ellos no eran cristianos. Ustedes no entienden la autoridad, le decía. ¿No saben que Nerón está puesto por Dios? Porque es la autoridad que Dios ha puesto sobre Roma y que habría que respetarla, a pesar de que era cruel, era loco, era homicida, incendiaba a los cristianos y los prendía fuego para hacer antorchas de ellos en las calles de Roma. Los culpó del incendio de media ciudad. Y sabían que eso era mentira, hasta los romanos sabían que eso era mentira. Pero como en todo manejo político siempre había que echarle la culpa a alguien. Hoy también se sigue haciendo. La culpa siempre la tiene alguien menos el que la tiene, ¿verdad? De todas las decisiones, sin hablar de un partido político en particular. No me meto en absoluto en política, no me interesa porque sé que no aprovecha al cristianismo, pero para nada. Es más, aquellos cristianos
que se metieron en ello no tuvieron mucha luz seguramente, y encima los pastores que incursionaron en ese área entiendo que nunca fueron pastores, porque si hubiesen sido pastores hubiesen retenido el llamamiento al cual fueron llamados. Porque los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables y deberían haber atendido a eso. Yo no digo que esté mal hacer política, no es ningún pecado, mientras no cometa pecado en la política, está todo bien. Digo que nunca fue del todo saludable para casi ninguno. Bien, pero quiero que vea cómo Pablo, él tenía una esperanza tan firme y fuerte, tan anclada en Jesucristo, que aún ni la condena establecida, escrita ya, la cual le fue leída por el prefecto delante de los testigos y delante de los verdugos, la sentencia de muerte que ya pesaba sobre Pablo, hasta que eso fuese ejecutado o fuese cumplida la orden de la ejecución de Pablo, aún en medio de esa situación seguía guardando la esperanza cristiana verdadera, que es la que hablábamos ayer, sustenta a los verdaderos cristianos. Si no acontece lo de la parábola del sembrador, aquella semilla que fue caída, que fue sembrada entre espinos o entre pedregales. ¿Sí? Bien, se compara a esas personas que por un tiempo parece que quieren arrancar, pero después evidencian que no tienen el fruto de Dios, no dan el fruto de Dios, no lo llevan, se apartan por la persecución o por la prosperidad económica o por la necesidad económica, cualquiera de las dos. Ninguna de las condiciones es excusa para nadie. Podemos aflojar, pero no renunciar. Podemos desanimarnos, pero no estar arruinados. Como decía Pablo, nos vemos caídos, mas no muertos, en apuros, mas no desesperados. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. O sea, había una actitud siempre positiva en el corazón de Pablo a pesar de las circunstancias. Por eso, era tan importante que usted viese la película de ayer, porque le queda de manera más clara, tallado en el corazón, la palabra de Dios. Porque la película no era sino la teatralización de las Escrituras, de lo vivido por Pablo, relatado por Lucas en el libro de los Hechos. Y todo eso un poco hace que nos ayude a comprender más lo que significa el verdadero cristianismo. En un siglo donde vemos que el cristianismo es un cristianismo muy delgado, muy sin sustancia. Es un cristianismo que no tiene arraigo, que no tiene coraje, que es superficial. Es como aquel que simplemente está como la hoja en el suelo. Mientras no hay viento, está ahí. Pero donde vino una brisa, automáticamente es desplazado. ¿Vio la hoja del otoño? Bueno, este otoño va a volver a haber muchas. Como cuesta barrerlas en los que tenemos arbolitos, ¿no es cierto? Bien, esas hojas nos muestran bien el ejemplo de aquel que no está arraigado. Es como la hoja llevada para donde el viento quiere. No así el cristiano, que como dice uno de los salmos, el justo florecerá. ¿Dónde? Plantado en los atrios de Jehová, el justo florecerá. Inclusive en ese salmo habla que aún en la vejez, para que diga, no, yo soy viejo, ya no tengo capacidad. La Biblia dice que aún en la vejez estará como el árbol, vigoroso y verde, para anunciar que Jehová es recto y que en él no hay injusticia. O aún ni la condena a muerte, ni la vejez, ni la persecución podrían ni deberían ser una excusa para nadie para renunciar al servicio a Cristo. No deberían. Quizá sea necesaria
la persecución y en algunos casos es necesaria. Dios entendió que así era necesario en el tiempo de Pablo. ¿Fue necesaria la persecución? Sí, fue necesaria. Usted sabe que cuando los cristianos en una ciudad fueron dispersados, ¿se dispersaron por dónde? Por todo Asia. ¿Llevando qué? ¿Valija? No. ¿Ropa? Si no les quedó nada. ¿Qué llevaban? El Evangelio de la gracia de Jesucristo. ¿Vieron? Eso es lo único que llevaron y efectivamente esa persecución fue para mejor. Si quieren nosotros, algunas de las cosas que hemos padecido como iglesia, las cosas en las cuales hemos luchado como congregación, cosas feas, duras, que tienen que ver con la vida de nuestros hermanos. O si no, algo no tan duro, pero no tan divertido, por lo menos para mí. Cuando se cayó nuestra antena. Fue para, en definitiva, tener otra mucho mejor y estar mucho mejor. A veces quiero que entiendas esto, hermano, para que tu esperanza vuelva a fortalecerse en Dios. Muchas veces Dios permite cosas difíciles en nuestra vida, pero no es para destruirnos. No deberíamos decir, bueno, si Dios acá no hace algo, hasta aquí llego. Deberíamos decir más bien, si Dios permite esto, seguramente hay algo mejor que viene después. Deberíamos tener esa esperanza en Dios, no como aquellos cristianos modernos que lo único que tienen su mirada es en lo terrenal, no en el Dios que está en el cielo y también en la tierra y aún debajo de la tierra, ¿sí? Porque Él es Señor en todo lugar. Pregunto, ¿Dios es Señor en el infierno? ¿O en el infierno reina Satanás? Dios reina en todos lados, Él es rey en todos lados. No hay un lugar que dice, no, acá no te metas porque acá no podés reinar. Dios es rey en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra. Dios es Dios, hermano. No hay quien le pueda decir qué haces o por qué hiciste así. ¿Quién podrá enderezar lo que Él torció? ¿Quién podrá cambiar lo que Él estableció? Él ha determinado, como pasó, recuerda con el profeta, este profeta que habló más el burro que el profeta. Balaam, ¿recuerda? Quiso por precio, ¿no? Porque así lo mandó Balac, le pagó para maldecir a Israel, pero dijo, no puedo, porque lo que Dios ha determinado bendecir, nadie lo puede maldecir. Nadie. Por eso, usted, hermano, ya está antes de la fundación del mundo para ser llamado bendito del Padre. Por eso un día el Señor dirá, venid los benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde, aleluya, desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Les traje un texto donde resume con algunas citas bíblicas, y esto como siempre usted lo va a tener, resume lo que siempre, la diferencia que siempre hacemos entre la esperanza de este mundo y la esperanza de la Biblia, que no es igual. Y vamos a manera de definición, vamos a leer este compendio de conceptos, tanto la concepción, brevemente, ¿no? La concepción que el mundo tiene de la palabra esperanza y cómo maneja ese término, y la que debemos o tenemos. Digo debemos porque algunos quizá no están todavía teniendo este tipo de esperanza, la esperanza bíblica. Deberíamos tener. Parecería, dice este texto que les traje, que la esperanza es una necesidad psicológica si el hombre ha de tener alguna idea en cuanto al futuro. Recuerde que esta es una perspectiva terrenal primero, ¿sí? Parecería que la esperanza es una necesidad psicológica si el hombre ha de tener alguna idea en cuanto al futuro, ¿no? Aún cuando no haya ninguna base racional para ella, el hombre sigue teniendo esperanza. Es muy natural
que esta esperanza, aun cuando aparentemente esté justificada, sea transitoria e ilusoria. Y es notable la frecuencia con que los poetas y otros escritores la califican con epítetos como leve, temblorosa, débil, desesperada y fantasmal. O sea, recuerde que los poetas califican a la esperanza con estos adjetivos, que son adjetivos que describen a la esperanza como algo muy flojo, muy para cobardes, para débiles, para gente que en vez de tomarse un calmante para pasar el momento, bueno, lee una poesía. Y como muchos cristianos, mire, me horroriza y me hiere el corazón, publican algunas frases de grandes poetas que hablan de la esperanza y no son capaces de discernir la esperanza de la Biblia. Realmente me avergüenza que esos cristianos publiquen en Facebook esa clase de palabras. Realmente me avergüenza. Digo, ¿qué entendieron de Dios tales personas? ¿Dónde está la fe de tales personas? Que quizás se han jactado de su conocimiento, de su cristianismo, pero no han entendido nada. Y publican, yo no digo que esté mal lo que digan algunos escritores, porque algunos escritores hablan con buen tino, tienen algunas frases que son fruto de la revelación de Dios, de su sabiduría, está bien. Pero hay otros que citan este tipo de esperanza, la esperanza que ciertos poetas definen como temblorosa, débil, desesperada, fantasmal, y eso realmente me avergüenza. Digo, este hermano, no entendió nada, pero nada. ¿Por qué? O porque no lee la Biblia, o porque quizá, por supuesto, no busca a Dios como debería hacerlo. La esperanza de la cual habla la Biblia es una esperanza vigorosa, una esperanza que es más bien, más que temblorosa, una esperanza cierta, como dice en otros términos, una esperanza que no avergüenza. Y el salmista oraba, y no quede yo avergonzado de mi esperanza, susténtame y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Evidentemente, la esperanza del verdadero creyente está fundada en la promesa de la palabra de Dios, la cual es inmutable. Dios dijo, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús dijo también, cielo y tierra pasarán, pero ni una jota, ni una tilde caerá de la ley, hasta que todo sea cumplido. O sea que la palabra de Dios es inmutable, permanece para siempre. Recuerde, la palabra de la Biblia no es antigua ni moderna, es... Otra vez, la palabra de la Biblia no es antigua ni moderna, es eterna. Eterno significa que trasciende el espacio temporal, trasciende el tiempo, sale fuera del concepto del tiempo, va más allá, está en el tiempo y fuera de él. Esa es la palabra de Dios, es eterna. Sigamos leyendo. Bueno, pues estamos viendo la parte humana, ¿no? Inclusive la Biblia la cita como ejemplo, pero no como doctrina. A veces la Biblia utiliza la esperanza en el sentido convencional, en este sentido. Por ejemplo, el que ara debe hacerlo con esperanza, según 1 Corintios 9:10, citando la esperanza del labrador, ¿no? O sea, en ese como ejemplo, no como doctrina, digo. Porque la esperanza de la recompensa es lo que endulza las labores. Lo que vos haces, por ejemplo, en tu negocio, en tu trabajo, te hace dulce un poco más tu trabajo, ¿no? Es cierto que hay un cierto placer en el deber cumplido. ¿A cuánto les gusta cumplir con su deber? Veo que por ahí algunos dicen, no, pero bueno, mañana es lunes, usted sabía, ¿no? Bien. Bueno, había un ejemplo por ahí que se le pagó a las personas por no hacer nada, ¿no? A un experimento. Y no aguantaron más de 3 semanas sin hacer nada. Pero nada, ¿eh? Se les pagó para que no hagan nada y explotaron de locura.
porque la persona no nació para tener la cola pegada a la silla o a la hamaca paraguaya. Dio para amacarse y ver que la vida va y viene, va y viene. El hombre fue hecho para trabajar. Y bueno, una de las cosas que endulza las labores es la satisfacción del deber cumplido. Y otra que endulza las labores es el número que tiene el cajero a fin de mes, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta ver ese número? Me gustaría que sea un poco más grande. Bueno, espere, la Biblia dice, contento con lo que tenéis ahora. Dice, piedad acompañada de contentamiento, ¿qué es? Gran ganancia, dice la Biblia. Porque los que quieren enriquecerse caen en codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Como yo les citaba también algún proverbio que decía, no procures hacerte rico, sé prudente y desiste. No quiere decir que esté mal trabajar y hacer buen dinero, no está mal, hermano, pero no se vuelva loco por ello, ¿está bien? Y esté agradecido y contento porque usted está contento. Lo que no está contento cuando el mes es más largo que el sueldo, yo lo sé, yo lo entiendo eso. Porque a todos se nos hace más grande el mes que el sueldo. Nos gustaría que el sueldo sea más grande que el mes. Si bien son unidades diferentes que no podían ser comparables, pero usted entiende la metáfora, ¿verdad? Bueno. Pero en la mayor parte de los casos, la esperanza de la que se ocupa la Biblia es algo, escuche, muy diferente. Y en comparación con ella, apenas podemos reconocer a la primera como esperanza. La mayor parte de los pensadores seculares en el mundo antiguo no consideraba la esperanza como una virtud, sino simplemente como una ilusión temporaria. Y Pablo nos dio una descripción precisa de los paganos cuando dijo que no tenían esperanza, esto en Efesios 2, ¿no es cierto? Y en 1 Tesalonicenses 4. La razón fundamental de esto de no tener esperanza, era que estaban sin Dios. Claro, no tenían a Cristo. O sea, podrían llamarse creyentes, sí, yo creo en Dios, pero la esperanza que ellos tenían no era la misma de la cual Pablo hablaba. Y Pablo citaba esta vaga esperanza temblorosa que en realidad no es esperanza. Pero ahora sí, vamos a nuestros términos. La esperanza, en el sentido bíblico específico, es posible cuando se cree en el Dios viviente, que actúa e interviene en la vida humana y en quien podemos confiar en que llevará a cabo lo que ha prometido. Esta esperanza no es producto del temperamento, ni está condicionada por las circunstancias u otras posibilidades humanas. No depende de lo que posee el hombre, ni de lo que sea capaz de hacer por sí mismo o de lo que otro pueda hacer por él. Por ejemplo, nada había en la situación en que se encontraba Abraham que justificara su esperanza de que Sara daría a luz un hijo, pero creyó a Dios, pudo creer en esperanza contra esperanza. Eso lo dice en Romanos 4:18, ¿no? O sea, Abraham creyó esperanza contra esperanza. Significa que una y otra vez se fortaleció en Dios. ¿En qué en Dios? ¿Cómo se fortaleció en Dios? En lo que Dios había prometido. O sea, ahí estaba la fortaleza de la esperanza. ¿Se da cuenta? Que un cristiano que no tiene Biblia incorporada a su vida, que no tiene voz de Dios a través de la Escritura, y la voz de Dios viene ahora, por ejemplo, cuando leemos la Biblia. Ayer, cuando Pablo citaba la palabra, voz de Dios venía a nosotros. Cuando nosotros meditamos en su palabra, la voz de Dios viene. Como dice claramente la Biblia, ¿no? Que en otro tiempo, Dios, hablando muchas veces a través de los padres, los profetas, en este último tiempo nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. Y lo que el Hijo dijo está en las Escrituras. Entonces la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero ¿de qué voz está hablando? ¿De una voz etérea, insustancial, confundible con lo intuitivo, con la voz del interior humana, con la sugestividad de los demonios?
o con la resonancia potente de la palabra de Dios en el corazón? Creo que tiene que ver con eso, sin lugar a dudas. La palabra de Dios es potente, resonante, es vivificante, transformadora, pacificadora. De hecho, cuando usted está en angustia, como yo lo he estado, como usted ha estado, cuando usted busca a Dios y la palabra de Dios viene a usted, usted se queda en paz. Porque la palabra de Dios viene de la boca del príncipe de la paz. Por eso dice la Biblia, por nada estéis afanosos, preocupados, si no sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Verdad? Y la paz de Dios, ¿no? Y con acción de gracias también. Y la paz de Dios, que va más allá de todo entendimiento, guardará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. O sea, hay una promesa concreta allí referente a orar cuando hay angustia. En vez de ponernos a llorar, a gritar y a buscar rápido al médico, y no estoy hablando de una urgencia médica, cuando hay una urgencia médica, clama a Dios y llame a la ambulancia. Está bien, es lo correcto, es lo que corresponde. Hay una urgencia médica, hay que atenderla. Hay alguien que se cayó al piso, quedó inconsciente y usted no siente los latidos del corazón, ¿qué hay que hacer? Resucitación cardiopulmonar, ahí nomás. Empezar, y si no sabe, bueno, aprenda ahora. Pero hay que hacerlo. Y oramos a Dios. Y buscamos la vida y salvamos vidas si Dios así lo determina. Amén. Bien, pero ante una necesidad, ante la angustia, usted lo primero que tiene que hacer es clamar a Dios y buscar la paz en Él. Está bien que le pidamos oración al pastor, a los hermanos, está bien, claro que está bien, pero primero tiene que buscar a Dios. No tiene que hacer como los cristianoides modernos que dicen, pastor, o ustedes oren por mí. Y la persona no ora nada, ni siquiera confía en Dios. Eso es billutería de esa de que usan las nenas para jugar, ¿vio? Ni siquiera la billutería esta que usan todas las damas ahora más o menos, que bueno, que a lo sumo como más caro es de acero inoxidable, acero quirúrgico le llaman, ¿no? Que aguanta un poco más, no. No, son esas de latita oxidable y de plástico maltrecho, ¿no es cierto? Así parece la fe de esas personas. Bueno, ayúdanos, Señor. Bien. En consecuencia, la esperanza bíblica es inseparable de la fe en Dios, a causa de lo que ha hecho Dios en el pasado y particularmente como preparación para la venida de Cristo y debido a lo que ha hecho y está haciendo a través de Cristo. El cristianismo se atreve a esperar bendiciones futuras que por el momento permanecen invisibles. Eso está en 2 Corintios 1. Nunca se agota para él la bondad de Dios. Lo mejor es lo que todavía está por venir. Su esperanza aumenta cuando reflexiona sobre las actividades de Dios en las Escrituras. En la medida que uno ve actuar a Dios, dice, wow, ese es mi Dios. El Dios que lo hice en él, lo hizo en aquel, lo puede hacer en mí. Cristo es la esperanza de la gloria futura, como dicen Colosenses. Su salvación final descansa sobre esa esperanza, Romanos 8. Y esa esperanza de salvación es un yelmo, parte esencial de su armadura defensiva en la lucha contra el mal. Recuerden 1 Tesalonicenses 5:8. Por cierto, que la esperanza no es un barrilete a merced de los vientos cambiantes. Hoy yo les di el ejemplo de la hoja seca del otoño. Acá ponemos el ejemplo del barrilete que naturalmente va a ir en la dirección que el viento lo empuja. Y si el viento cambia, cambiará la dirección del barrilete, ¿sí? Sino una segura y firme ancla del alma. Fíjese que uno podría decir un ancla. ¿Un ancla para qué sirve el ancla? Para inmovilizar el barco en el medio del mar. Bueno, pero la Biblia se atreve a más. Para definir la Biblia es una segura y firme ancla del alma, que penetra profundamente dentro del mundo entero invisible. O sea, tenemos como una especie de enganche
o anclaje, vamos a decirlo así, que parte desde lo interior de nuestro ser. ¿Y sabe dónde se ancla ese ancla, valga la redundancia? ¿Dónde? Allá en el tercer cielo, en el trono de Dios. No está en la puerta, en la secretaría, en mesa de entrada. No, en el trono de Dios. No está con San Pedro, ahí que revolea la llave. No. Nace desde el centro del alma humana, en el corazón más profundo del hombre, y se ancla allá, en la presencia del Altísimo, donde tenemos acceso con confianza ante el trono de la gracia, como dice la Biblia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Qué bueno. Debido a esta fe, el cristiano tiene la seguridad de que las cosas que espera son reales. Y su fe nunca lo decepciona. Por eso los cristianos morían como morían. En la película de ayer vimos cómo morían los cristianos. Habría que ver si nos pasa eso hoy, cómo estaríamos, ¿no? ¿Cuánto seguiríamos? Silencio. No hay referencias explícitas a la esperanza en las enseñanzas de Jesús, pero Él les enseña a sus discípulos que no deben sentir ansiedad con respecto al futuro, porque su futuro está en las manos de un Padre amante. También los alienta a esperar que después de su resurrección les enviará un poder espiritual renovado que les va a permitir hacer aún obras más grandes que las que Él mismo hizo, vencer el pecado y la muerte y esperar la participación en su propia gloria eterna. La resurrección de Jesús dio nuevas fuerzas a su esperanza. Fue el más portentoso de los actos de Dios en la historia. Ante Él, el pánico y la desesperación huyen. La fe cristiana es esencialmente fe en el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. Este Dios, a quien dirige el cristiano su fe, es el Dios de esperanza. Así se lo define. El Dios de esperanza, que puede llenar el creyente de gozo y paz y capacitarlo para abundar en esperanza. Diga conmigo, abundar en esperanza, según Romanos 15. Por la resurrección, el cristiano se libra de la triste de la triste condición de tener que esperar en Cristo, limitado a este mundo solamente. Cristo Jesús es su esperanza para el tiempo y la eternidad. El llamado a ser discípulo de Cristo lleva aparejada la esperanza de compartir finalmente su gloria. Su esperanza está guardada en los cielos y se cumplirá cuando el Señor sea revelado. Bien, ahí tiene un resumen de lo que siempre hablamos referente a la diferencia notable de la esperanza del cristiano verdadero y del que parece cristiano porque simplemente no lo es. Por eso el Salmo 146, verso 5, si me acompañan, dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Escuche, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Ese es Dios. Y la Biblia dice: bienaventurado aquel, la persona que tiene como ayudador a Dios, cuya esperanza, esa esperanza, la de Abraham, está en Dios, como la tuya, como lo es la de Abraham.
que luchó esperanza contra esperanza. O sea, creyó una y otra vez. Por supuesto, Dios lo visitó en todos esos años, 25, donde él esperó la promesa. Esperó, y Dios lo visitó un par de veces en medio. Esto habla también de que vos y yo necesitamos de tanto en tanto la renovación de la promesa de Dios cuando los tiempos se hacen largos para el cumplimiento de las promesas de Dios en la perspectiva humana, personal. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, pero no para nosotros. A veces nosotros 10 minutos es como 1000 años. ¿Sí? 10 minutos con un dolor de muelas, 10 minutos son horas, parece, y noches con ansiedad a veces son muy difíciles, ¿verdad? Con todo, Dios sigue siendo Dios y bienaventurado, o sea, dichoso, feliz la persona, bendita la persona que en vez de apoyarse en cosas, en promesas humanas, se apoya en Dios. ¿Por qué? Porque el hombre puede ser bueno, pero puede fallar. El médico puede ser el mejor del mundo, pero puede fallar. El diagnóstico puede ser el mejor, pero un accidente puede cambiar el rumbo del mejor pronóstico de vida o la perspectiva de vida. La juventud puede ser una vida por delante o puede ser simplemente la última hora de vida en el mundo. Pero bienaventurado aquel que tiene su esperanza ¿en quién? En Dios, y cuya esperanza está en el Dios, en Jehová su Dios, en el Dios de Jacob. Como dice Jeremías, mire qué palabras alentadoras, un hombre que vio el dolor realmente como Jeremías, ¿no? Qué feo el ministerio de Jeremías. Como decía hoy Susi, citaba algunas de las cosas. Sabe que para nosotros, los pastores, a veces es frustrante, a pesar de dedicarle tanto tiempo a la enseñanza, a la exposición de las Escrituras, sabiendo que muchas veces a través de la exposición clara, sincera de las Escrituras, encima te ganás algunos enemigos porque malinterpretan la exposición de las Escrituras que ofenden al pecado y a la carne como un acto personal del pastor contra la oveja, ¿no? Como que hay una especie de aprovechamiento de la posición de autoridad espiritual para descargar las emociones a través de la predicación sobre un supuesto creyente. Eso es una de las cosas que nos ofenden y nos frustran. Y otra de las cosas también, la que más nos frustra, es que después de haber enseñado tanto, y lo más claramente posible, usando 1001 ejemplos, 1001 métodos, proveyendo 1001 recursos, vemos que el progreso es poco o nulo de muchas personas. No así de otras, en la cual, por supuesto, nos gozamos. Pero como decía Pablo en Hebreos, atribuyéndolo a él, por supuesto, la autoría a los hebreos, después de tanto tiempo, todavía es necesario que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la fe en Cristo. Y eso a veces es un poco agotador. Es como que usted está haciendo un trabajo de pintura en su casa y pinta y se humedece todo y se vuelve a caer y vuelve a lijar y vuelve a pintar y se vuelve a caer y no termina nunca y pinta y se cae otra vez y al final, ¿cuándo va a quedar bien esta pared? Como que uno se empieza a agotar, más sí que quede así, ¿verdad? A veces uno se cansa. Y el trabajo de los pastores a veces tiene esa parte fea que como maestro uno quisiera que sus alumnos aprueben. Dígale a qué seño, a qué maestro no le gusta que sus alumnos pasen de grado. ¿Le gusta algún maestro? Por ahí algún maestro sin escrúpulos o sin corazón dice, bueno, si reprueban todo, son unos vagos, unos locos, pero que se vayan a marzo, a diciembre, que les queden previa y que se queden sin secundario, que se la aguanten, son unos locos de primera. Evidentemente, no es el corazón de la mayoría de los maestros, no, es el de unos pocos que vienen por hacer unas horas para ganarse
unos pesos y tener algún beneficio, pero no les importa nada. En cambio, el verdadero maestro quiere que sus alumnos aprendan y el verdadero pastor quiere que sus ovejas crezcan. Y cuando no lo hacen, termina uno frustrado. Y no estamos hablando de semanas, estamos hablando de años. Y eso duele. Y al Señor también le duele, por supuesto. Jeremías es uno de aquellos que predicó 40 años. Y no se convirtió en nadie. No lo escuchó nadie prácticamente. Y lo terminaron matando encima. Pero aún veo que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y decir, como Jeremías, en el capítulo 14, verso 8, oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. Fíjese, ¿no? Él todavía, viendo un pueblo tan duro, obstinado, violento, y que iba en contra literalmente, ¿no? Hasta, fíjese que Jeremías, usted sabe que cayó finalmente Judá, ¿verdad? Fue llevado el rey cautivo a Babilonia. Nabucodonosor lo lleva cautivo. Viene un tal Nabuzaradán, capitán de la guardia, y pone en Judá y los pobres que quedaron, pone gente, ¿no? Gedalías, hijo de Ahicam. Y pone al resguardo a todos los pobres que quedaban en Jerusalén. Entonces Nabuzaradán, el capitán de la guardia, libera a Jeremías de la prisión donde estaba por sus mismos hermanos. Viene un caldeo, un babilónico, a liberar al profeta de Dios y ponerlo en libertad y le dice, Jeremías, tenés libertad donde ir si querés ir con los cautivos para estar allá, vivir en Babilonia, ningún problema. Si te querés quedar acá con Gedalías, hijo de Ahicam, quédate. Sentite libre, le dice Jeremías. ¿Y Jeremías qué hace? Podría irse acá, al shopping allá en Babilonia, tomar una propiedad, pero él se queda otra vez con el pueblo porque Dios lo mandó a profetizar. Entonces viene el pueblo, imagínense ya todo arrasada la ciudad, viene el pueblo, vienen los que restan del pueblo, ¿no? Y le dicen, Jeremías, ora por Jehová a nosotros para que nos dé dirección en este tiempo de aflicción y dolor. Lo que Dios mande, eso haremos. ¡Wow! Decíamos, se arrepintieron. ¡Qué tremendo! Decíamos. Imagínense Jeremías. Bueno, ora Jehová a Jeremías. Entonces Dios le dice a Jeremías, dile a mi pueblo que se queden acá, que acá yo los voy a cuidar, voy a tener misericordia de ellos y el rey de Babilonia tendrá misericordia de ellos y los cuidaré y no los destruiré. Le dice, con amor, con cariño, Señor. No, pero, le dicen ellos, saltan ahí, pero nosotros vamos a Egipto, a Faraón, vamos allá. No, dice Jehová que si van allá morirán a espada, a pestilencia, hasta que no quede ninguno. No, sino que iremos allá porque Dios no te mandó. Bueno, y empieza, pero no le creyeron nunca a Jeremías. No había forma de que le creyeran a Jeremías. Fíjese, si no era para perder la esperanza. Entonces va Jeremías a Egipto a profetizar allá y lo querían echar, pero lo terminaron matando al pobre Jeremías. 40 años, fíjese, ¿y cómo puede decir ese hombre, oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción? Por supuesto, en Israel había algunos justos y sabía que hay un Dios que te guarda en medio de la aflicción. Quiero que tengas eso, que las aflicciones del justo son reales, hermano. Pero Dios guarda a los justos en medio de la aflicción. Nuestra victoria muchas veces no está en que seamos librados de la aflicción, sino muchas veces nuestra victoria está en que Dios está con nosotros en ella. Y esa es nuestra fortaleza, consuelo y esperanza. Ahora, es inútil y es pecado
no tener esperanza en Dios. Esto quiero decirlo, hermano, por si alguno dice, bueno, yo estoy medio flojo en esta parte, pastor. Bueno, estamos pecando cuando hacemos así, hermano. ¿Querés saberlo? Quiero que lo sepas, que es inútil por un lado, y además es pecado no tener esperanza en Dios. Isaías 31. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. O sea, tras que estábamos mal por haber errado en nuestras decisiones, como decía Susi hoy, las decisiones correctas traen consecuencias buenas. Las decisiones incorrectas traen consecuencias malas. Bueno, el haber tomado malas decisiones puede que haya traído consecuencias malas. Pero sería peor todavía si habiendo tomado una mala decisión y habiendo cosechado la consecuencia de nuestro pecado, vamos encima a cobijarnos, no en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, sino otra vez en el hombre, en nuestra astucia, en nuestra eficiencia, o en nuestra declaración, o nuestro supuesto poder sobrenatural, hablando del cristianismo moderno, pagano, valga la contradicción. Añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto. Fíjense que Isaías está hablando antes de que esto pase. O sea que el tema de ir a Egipto no era algo nuevo de Jeremías, ¿saben, no? Isaías estaba antes. ¿Sí? Con todo, ya estaban avisados con el tema de Egipto. Y dice, ¡ay de los hijos que se apartan! ¿Se da cuenta que los que hablaron con Jeremías no leían la Biblia? Así les pasa a los cristianos de hoy. El pastor les predica una cosa y ellos lo toman en contra, lo toman mal porque no leen la Biblia, ni la estudian, ni la asimilan, ni la guardan, mucho menos la obedecen. Y lo toman como un asunto personal. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Por eso dice el Salmo 33, 16, y esto es muy fortalecedor, lo fue para mí, y creo que para ustedes también. Ya lo hemos visto una vez, hace poco, y quiero repetirlo porque me es de mucha bendición, y creo que para ustedes lo será. Para no cometer el pecado de confiar en algo o en alguien. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por su mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo y la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Dice luego, no está aquí, ¿no? Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Nos gozaremos y nos alegraremos, porque en su santo nombre hemos confiado. Es una bendición confiar en Dios, hermano. No es una locura. No quiere decir que no tomes los recaudos, que no tomes un seguro, que no le pongas cerradura a tu casa, que no te cuides de noche, que nadie te robe, que no le pongas al auto alarma o a tu casa alarma. No quiere decir eso. No quiere decir que no vayas al médico y te controles, te hagas los estudios. No quiere decir eso. Eso no es poner la confianza. Eso es ser responsable. Porque si no te diría lo mismo. ¿Para qué le cambias el aceite al auto cada 10.000 kilómetros? Confía en Dios, cobarde. Estaría bueno, ¿no? Pastor, pero al auto hay que cambiarle cada 10.000 kilómetros. Y bueno, vos también tenés que ir al médico a hacer los controles, la mujer, el Papa Nicolau. ¿Cuánto no hace que no se hace un Papa Nicolau? Ay, pastor, hace 20 años. ¿Y si es gratis? ¿O no? Bueno. Pero al auto hay que cambiar el aceite. Y sí, pues si no se funde. Vos no.
¿Eso entiende la diferencia? O sea, o la similitud más que la diferencia. Bien, pero bienaventurado aquel cuyo Dios es Jehová, cuya esperanza está en el Dios de Jacob. ¿Cuántos tienen ese Dios? Amén. Los santos de Dios están rodeados de misericordia porque tienen esperanza. Miren qué lindo esto. Ay, hermano, que esto es más que la miel para el alma. Salmos 32:1. Bienaventurado el varón, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad. Esto me hace acordar al cristiano que ha sido salvado, porque ya no tiene culpa, ¿verdad? Porque Cristo murió por sus pecados presente, pasado y futuro. Bienaventurado el creyente, ¿verdad? Bien, y en cuyo espíritu no hay engaño, y naturalmente si nació de nuevo, no tiene que haber engaño, no lo hay. Es íntegro, su corazón es recto para con Dios. Es una persona en quien no hay engaño. Muchos dolores habrá para el impío, escuche, mas al que espera en Jehová, dígalo usted, le rodea la misericordia. Aleluya. ¿Se da cuenta? No es una misericordia aislada por ahí. Los que tienen la esperanza en Dios están rodeados de misericordia. Rodeados de misericordia. Por todos lados, la misericordia de Dios en todas las cosas está ahí. Los impíos serán destruidos, serán lanzados, pero a los justos le rodean la misericordia. Aleluya. Salmo 147:10. Para que sepa que Dios no se deleita en los cancheros, en los que se llevan todo puesto por delante en la vida, en los que tienen el control de las circunstancias, que dice a mí, yo controlo todo, yo no tengo ningún problema, yo esto, ¿sabes cómo? No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Dios no se complace si sos profesional y si tenés un buen auto, una buena casa. Eso no le complace a Dios. Eso le complace a la carne humana. Está bien, no digo que sea pecado, pero es complacencia terrenal. Dios nos da la riqueza en abundancia, ¿para qué? Para que las disfrutemos, no para que ocupen su lugar, ¿no? El lugar de Dios. Pero digo, la complacencia de Dios no es que te compres un auto, la complacencia de Dios no es que seas una persona súper inteligente, súper sagaz. ¿Dios no le complace eso? Dios no le complace los caballos de fuerza de tu auto, si tenés un auto con 240 caballos. Sí, porque tiene un doble turbo, biturbo, potenciado con óxido nitroso encima, chipeado. ¡Wow! De 240 caballos le sacamos 300. Pero Dios no se deleita en lo que tenés, ni en lo que sos. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. En los que esperan en su misericordia. Los que tienen la esperanza en la misericordia de Dios. ¿Cuenta? O sea que no te pongas mal si nunca tuviste o nunca fuiste. Ponete bien si vos temés a Dios y esperas por completo en su misericordia. Alegrate. Si podés tener, bien. Si podés ser, sé lo que tengas que ser. Pero nunca te apoyes en eso. Dale gracias a Dios por eso, disfrutalo y bendecí a otros.
pero espera en Dios y en su misericordia siempre. Entonces te va a pasar lo que dice el Salmo 91, a partir del verso 14. Y siempre que te halles en problemas, vas a recordar: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y al final de todas esas promesas que hace Dios, dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Dice más aún: con él estaré yo, dice Dios, en la angustia. Aquí viene la parte buena. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Pero alguno también puede decir: pero pastor, yo fui un hombre o una mujer muy mala, he hecho cosas muy sucias de las cuales me avergüenzo. Pablo también se avergonzó de sus pecados, pero tampoco fue un impedimento para servirlo y para luchar hasta el final. Porque Pablo, seguramente como usted hoy, se acordó de lo que decía Dios por medio de Miqueas en el capítulo 7, en el verso 18, que dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? Oíme vos, que anduviste en consejo de malos, que te sentaste en silla de escarnecedores, que has ensuciado tu alma con la vileza, con lo sucio, con lo vergonzoso. Oíme bien, dice Dios que Él perdona la maldad, por supuesto al arrepentido, al que dejó atrás el pecado, no al que sigue en él. Y olvida el pecado, o sea, ten esto en cuenta: tus cosas sucias, Dios se las olvidó. O sea, no es que se las olvidó, las pone voluntariamente en el olvido. No tenés que cargar con la culpa de tus pecados porque Dios ya te los perdonó, Dios ya te los pagó. Y es más, no solamente te los pagó, sino que puso en el olvido la deuda. Dice: no me debes nada. Que olvida el remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es Dios, hermano. Por eso el cristiano lucha contra el pecado, porque ya no quiere pertenecer más a esa parte, aunque sabe que hay un Dios que lo olvida y que no le anda recordando los pecados que cometió. Por eso finalizo el mensaje con la exhortación, y otra vez atribuyendo a Pablo Hebreos. Dice: mantengámonos firme, sin fluctuar. Diga conmigo: firme, sin fluctuar. Para hacer una palabra más nuestra, decir al que está al lado: sin aflojar, hermano. No afloje. La profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sin fluctuar, sin retroceder. Es más, animándonos mutuamente. Por eso hoy les mandé a todos un último aliento para no perderse la reunión más importante del mes, en el mejor día de la semana, el día del Señor, en el mejor lugar del mundo, la casa de Dios.
Como les hice una pregunta el día anterior, ¿qué buscas? Si no buscas a Dios, ¿qué es lo que buscas? ¿Descanso físico? ¿Es mejor que buscar a Dios? ¿Terminar la pared de la casa para que no se te llueva, que es mejor que Dios? ¿Cambiar la cloaca para que no se te vaya el agua a los cimientos el día del Señor? ¿Es mejor que Dios? El salmista decía, mejor es tu misericordia que la vida, decía. Cuanto menos una cloaca, ¿no? Mejor es tu misericordia que la vida. ¿Usted valora a Dios más que su vida? Porque de eso y en eso se fundamenta su esperanza, hermano. Por eso mantengámonos firmes, sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, ¿por qué? Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos, mirémonos, alentémonos, cuidémonos unos a otros, no solamente el pastor, estimulémonos unos a otros a las buenas obras, a trabajar, a servir y a congregarnos, que es fundamental, básico, elemental. Y tanto más cuando vemos que aquel día, el día de Cristo se acerca, porque es obvio que se acerca. Y no podemos cada vez estar peor, sino cada vez debemos estar mejor y más expectantes de su venida. De todas maneras, el tiempo va para adelante y no va para atrás. Vos te vas a poner cada vez más viejo y no cada vez más joven. O sea que el día se acerca, quiera o no. El día de tu muerte está más cercano hoy que ayer. Ay, pastor, no habla de eso. Y sí, es la verdad, pero es una cuestión de reglas, de lógica. El día se acerca, hermano, los años se pasan. Te están saliendo canas. ¿Y cuándo vas a empezar? A empezar, digo, no seguir, sino empezar. Y esto seguramente es una exhortación a aquel que todavía no puso la mano en el arado. Aquel que simplemente es cristiano nominal, cristiano de nombre. Toca la colita, la silla y a otra cosa, nada más. Estamos hablando, hermano, de exhortarnos a las buenas obras, al servicio, al amor. No estamos hablando de salir corriendo ahora, ¿qué hago? Sino hay que cambiar el corazón, dejar la pasividad, dejar de cambiar lo urgente por lo importante. Se cae, bueno, pues que se caiga, que el Señor es primero. Se derrumba, pues que se derrumbe, pues el Señor es primero. Hermano, hay que dejar de correr tras lo urgente. En este mundo todo es urgente, porque va a una velocidad más allá de la que nuestro cerebro puede manejar. Todo va rápido, todo va en el orden de allá ahora está la fibra óptica por todos lados y hay millones de terabytes circulando por allí, a millones de datos. Y todo eso manejando gente, datos y presiones. No revientes por eso. Dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero dale a Dios lo que es de Dios. Tu vida y tu cuerpo es de Dios. No sois vuestros, dice la palabra. ¿No sabéis que no sois vuestros? Aleluya. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermano, nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza que no avergüenza, una esperanza que no retrocede, una esperanza que no debería menguar, sino una esperanza que es como una firme ancla del alma que traspasa los cielos. Y mediante ese ancla, caminar en la dirección que Dios nos mandó, empezando por lo más sencillo, orando, congregándose y meditando en su palabra, así como obrando, luchando y si fuere necesario llegar hasta poder dar la vida por el Evangelio de Cristo.
Yo no sé, pero yo sí sé que a todos Dios nos llamó a darlo todo por Él. No sé si Dios nos pedirá todo como al joven rico que le pidió toda su riqueza que la dé a los pobres. Dios no te pide todo a vos, o sí, no lo sé, yo no me meto en eso. Es tu problema. Tal caso lo arregla con Olga, no conmigo. Dios nos llama a dar nuestras vidas. Y aquel que pone su esperanza en Dios es bienaventurado. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Dichoso aquel que en Él confía. Dichoso aquel que teme a Jehová. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Hay bendiciones, mire, para ser dulce. Y tarros de dulce. Y todas son del mismo Dios, del eterno, del que es fiel, del que permanece para siempre, Jesucristo el Señor.